nada, buenos días, gracias por Hola. estar aquí. Bueno, lo primero comentado es que al final el planteamiento que nosotras lanzamos a ¿Se oye? Sociología Ordinaria... Espera, ¿Sí? ahora. ¿Hola? Hola, hola. Sí, Vale. Bueno, era realizar un paseo que finalmente, pues por cuestiones de tiempo y espacio, vamos a hacer virtual, ¿eh? También hay que decir que es la primera vez que nos lanzamos a este experimento, o sea que si saltamos de repente a una pared o cualquier cosa, o sea, yo me vuelvo un poco nerviosa, ¿no? Tener comprensión y paciencia. Bueno, nosotras somos La Liminal, un colectivo de mediación cultural que trabaja con el espacio urbano utilizándolo como un territorio para la reflexión y el debate colectivo. Nosotras nos interesa utilizar esta práctica del paseo, que es también pues, una manera de comprender, de bueno, pues, explorar, experimentar el espacio absolutamente cotidiana para convertirla en una herramienta de observación, de investigación y de construcción de conocimiento colectivo, ¿no? Todo esto que se construye en el paseo compartido. Nos interesa mucho también esta idea de poner el cuerpo en primer plano, ¿no? A la hora de relacionarnos con el espacio y sobre todo cuestionárnoslo, ¿no? Que es por eso el nombre que adoptamos, ¿no? Supongo que en este contexto yo creo que estaréis más familiarizados, ¿no? Como más que en otros, ¿no? Con esta idea de liminal. Es un concepto que nosotras tomamos del mundo de la antropología y que designa una fase intermedia en un rito de paso, ¿no? Cuando estamos en ese proceso de transformación entre ser, por ejemplo, un niño a ser un adulto, tenemos este periodo liminal en el que no somos ninguna de las dos cosas y al tiempo somos las dos, ¿no? Entonces nos interesaba mucho esta idea, como trasladar ese concepto de liminal al espacio público en el sentido de liminalizarlo, nos gusta esa palabra, ¿no? Es decir, ponerlo en cuestión, no darlo por sentado, sino utilizarlo para pensar sobre los espacios que habitamos. Siempre con una perspectiva de género bastante marcada y dicho esto, yo creo que vamos a empezar a recorrer aquí la historia porque hemos ido seleccionando, en realidad vamos a hacer como un entrelazamiento de muchos de los recorridos que nosotras tenemos ya planteados, porque sí que creemos que nos permitían tocar como puntos clave, ¿no? Que son muy importantes para esta reflexión que nosotras os proponemos. Allá vamos. Adelante. Vamos a hacer como un mini recorrido virtual, como decía Yolanda, donde hemos seleccionado algunos de los temas que creemos que son fundamentales dentro de los recorridos que hacemos. Nuestra intención es hacerlo como muy escueto porque nos gustaría abrir al final un espacio de debate, que nos preguntéis, que bueno, os lanzaremos alguna pregunta también, ¿no? Esta es un poco la idea. Cuando nosotras nos decidimos a trabajar con la ciudad, sin lugar a dudas, uno de los primeros temas de reflexión que abordamos es el tema del espacio público. Y dentro del espacio público, algo que enseguida salta a la vista son esos lugares que están especialmente señalados, ¿no? A nosotras nos llamaba mucho la atención el mundo del monumento, de las placas conmemorativas, o sea, un poco esos espacios desde donde se nos transmiten una serie de discursos que tienen mucho que ver con nuestra identidad, con quiénes somos o con quienes nos cuentan que somos, que nosotras vamos un poco más por ahí. Queríamos empezar en este espacio, que si no lo conocéis, porque es uno de los grandes desconocidos de Madrid, id a visitarlo porque es bastante alucinante, es el Panteón de Hombres Ilustres, que está detrás de la Basílica de Atocha, está en el barrio de Pacífico. Este panteón está dedicado para mayor gloria y honor de una serie de políticos liberales que tienen aquí una serie de monumentos funerarios para honrarles. Es muy curioso porque nada más entrar al panteón tenemos en el hall de entrada un mosaico enorme en el que están las palabras, nunca me acuerdo, lealtad, honor y heroísmo, que son como los tres grandes valores que todos estos personajes que están aquí enterrados de alguna forma representarían. Como veis, tiene un punto ahí también como muy patriótico. Yolanda comentaba hace un segundín que en nuestros recorridos solemos aplicar una perspectiva de género que nosotras tenemos muy incorporada y nos gustaba mucho empezar por el panteón de hombres ilustres y preguntarnos dónde están las mujeres en ese panteón de hombres ilustres, ¿no? Siempre nos gusta mucho ver las historias como que están muy incorporadas y sobre todo, y enseguida nos vamos a meter ahí, las historias que se expulsan del discurso oficial. ¿Veis aquí a la señora de turno? Aquí tenemos a Sagasta, ¿no? Muertecito.
En la parte delantera tenemos el pueblo obrero, que es un señor así como muy heroico, y esta señora que os ha ampliado Yolanda sería una alegoría de la historia, de la cual desconocemos absolutamente porque está desnuda, y si pudiéramos darle la vuelta a la escultura veríais que tiene un físico estupendo. Aparecen un montón de mujeres dentro del panteón de hombres ilustres, siempre como alegorías, siempre o casi siempre como objetos decorativos, y en la mayoría de los casos también aparecemos desnudas, ¿no? O sea, un poco también esta idea de cómo se nos expulsa de la ciudad. Nos gustaba mucho empezar por este núcleo del Panteón de Hombres Ilustres porque es que a 5 metros tenemos otro espacio monumental muy ligado también a la monarquía y como muy central dentro de Madrid, que es la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Y nos gusta mucho, queremos enseñaros en la parte exterior de la basílica, en lo que es el espacio de la calle que puede transitar cualquiera que no esté interesado para nada en las actividades que hay dentro de la basílica. Sí que tenemos señalizados como a dos personajes que deben ser muy importantes. Aquí vemos, aquí en su entrada en Madrid, el rey Amadeo I visitó el cadáver del general Prim. Y si nos vamos a la otra pared, un segundín, porque quiero que lo veáis. Ahí lo tenemos. Aquí murió y fue enterrado Fray Bartolomé Las Casas, apóstol de las Indias. Fijaos que aquí tenemos, es un poco para nosotras como el trasunto de esos valores que se ponen en alza dentro del Panteón de Hombres Ilustres, ¿no? Esto de honor, lealtad y heroísmo. En definitiva, los que se ponen en alza en el espacio público, ¿no? En la transmisión de la historia que se hace a través de estos canales oficiales como las placas conmemorativas o los monumentos. Que en nuestro contexto al final se traduce como en 3 estamentos que han estado muy privilegiados, la Iglesia, el Ejército y la monarquía, que siempre han estado protagonizados por el elemento masculino, porque también el canon patriarcal como que se ha encargado de que estos valores sean interpretados así. ¿Qué es lo que nos dejamos fuera? Lo que tradicionalmente se ha ligado con lo femenino. Los cuidados, los afectos y sobre todo un tema que a nosotras nos interesa mucho, que son los tejidos colectivos y las historias de base, ¿no? Que es así que nos encontramos en la ciudad de Madrid, que una y otra vez como que se empiezan a invisibilizar. De hecho, os queremos enseñar un paisaje dentro del mismo barrio, de los orígenes del propio barrio de Pacífico, y vais a ver el estado en el que está. Me ha quedado demoledor. Sí, a ver, ahora nos vamos a la calle Caridad. Como decía Bea, seguimos en el barrio de Pacífico. Creo que lo podéis ver, aquí hay un solar en medio, ¿no? Unas casas bajitas que contrastan mucho también con los edificios que ya hay alrededor. A partir de ahora lo que sí que nos gustaría ir como señalando, o sea, dentro de este acento que nosotras os comentábamos, ¿no? Que ponemos en las historias invisibilizadas de la ciudad, sí que como ir señalando ciertos aspectos que son, digamos, sistemáticamente invisibilizados. Uno de ellos, dentro de estas historias colectivas, es la memoria obrera, ¿no? Que es una, bueno, pues, una memoria que define la identidad de Madrid, en realidad, que también define lo que es el origen de un barrio como el de Pacífico. De hecho, la calle Caridad es una de las primeras calles que se van a edificar, ¿no? A través de la constructora benéfica, que es una, bueno, pues una empresa que lleva Concepción Arenal, ¿no? Y que va a intervenir en distintos territorios, en distintos espacios de Madrid. También en Tetuán, por ejemplo, se construyen varias de estas colonias de obreros. Y bueno, cuando nosotras nos acercamos haciendo la investigación así del entorno, ¿no? Nos encontramos esto y bueno, pues sí que aunque no hemos llegado a encontrar como el testimonio documental, porque es muy difícil a veces, ¿no? Llegar realmente a estas fuentes, sí que creemos que, bueno, también por el contraste con el entorno y también por testimonios que nos han llegado, ¿no? Por parte de vecinos del propio barrio, estas serían algunas de estas casas originales, ¿no? Que nos hablan de ese inicio del barrio, ¿no? Como un espacio obrero. Fijaos en qué condiciones están. Creemos que en este caso, pues esto sufre uno de estos, digamos, mecanismos habituales, ¿no? Que podemos encontrar siempre en la ciudad dentro de todos estos procesos de explotación de los espacios, gentrificación, etcétera, ¿no? Cómo dejar este patrimonio sin señalarlo para nada, ¿no? Cómo también este borrado de la memoria juega en favor de, bueno, pues facilitar mucho más el borrar absolutamente
como todas estas huellas, ¿no?, de una identidad muy importante. Ahora mismo quedan solamente 3 casas, 2 en este lado, bueno, perdón, las veis ahí, y otra quedaría como en este lado de acá, esta que os enseña Yolanda. En medio hay un descampado. Esto es terrible para las estructuras de estas viviendas unifamiliares, es decir, les quedan 2 telediarios y van a desaparecer para construir edificios nuevos como el que veis a la derecha del todo. Tuvimos oportunidad de visitar esta calle con una vecina del barrio de toda la vida y nos decía, bueno, era una mujer 50 y tantos, 60, que ella de jovencita recordaba que esta calle a un lado y a otro eran todo casitas bajas. Como poco a poco se caen, ahora podemos intuir que estas son las viviendas primigenias de la constructora benéfica que dieron origen al barrio, pero en un periodo de 5 o 6 años no va a quedar absolutamente nada de esta raíz. Lo que, siguiendo este hilo, también es interesante, ¿no?, que en este caso sí que estaríamos... ¿Ya? ¿What? Venga. ¿Perdón? 5 minutos. Pero se me ha empezado muy tarde. Venga, aligeramos. Dios mío. Bueno, pues entonces, vamos allá. No, que nos parecía... Mientras tú tecleas, a nosotras nos gusta mucho también, en el caso de la Caridad, como que va a desaparecer lo que es la huella visible de esta memoria obrera, pero incluso no hace falta que desaparezcan los edificios para que nos olvidemos completamente de lo que pasó en la ciudad con estas memorias tan de base, ¿no? Y un ejemplo perfecto es Tabacalera. Sí, Tabacalera, bueno, ya sabéis, tenemos ahí esa ruina inmensa, ¿no? Es decir, que el testimonio material está, pero es increíble que, bueno, pues a día de hoy también paseando por el espacio, hablando incluso con vecinos o con gente de Madrid, ¿no? Preguntábamos por esto de las fábricas que quedan en pie y no tanta gente a veces asocia esto de este espacio inmenso con este pasado, con este origen industrial, ¿no? Nosotras en este caso también pensamos es que aquí en Tabacalera se entrecruza otra cuestión muy importante, es que junto con este tema de la memoria obrera, ¿no?, está también la cuestión de que en este caso las obreras eran mujeres, ¿no?, es decir, cigarreras en este caso, que bueno, pues también dentro de estos borrados de la historia, pues ya sabemos, las mujeres son unas de las que están ahí, ¿no? A pesar de que es curioso que en el barrio sí que podemos encontrar como muchas verdaderas huellas, ¿no?, de lo que es su impacto en el territorio de la zona, ¿no? Aquí tenemos el Colegio de San Alfonso, que lo fundan ellas, ¿no?, con la administración de la fábrica, si quieres seguir tú. Sí, en principio es el Colegio de Instrucción Pública de la Fábrica de Tabacos y entonces es solo para los hijos de las cigarreras. Enfrente tenemos un edificio que se utilizó como una casa de cunas y como un asilo para las cigarreras ancianas. Alrededor había un montón de tiendas dedicadas a darles servicio a las cigarreras, de todo el tipo de viviendas. O sea, el impacto que generan en el barrio es definitivo, pero su memoria ha quedado totalmente borrada. Que también esto de que los habitantes generen impacto en el barrio y que los barrios se hagan a la medida de los habitantes, como que parece muy obvio, pero también queríamos resaltar que cuando observamos paisajes contemporáneos muchas veces sucede todo lo contrario. Ahora mismo nos hemos detenido en el barrio de Adelfas, distrito de Retiro, a continuación del barrio de Pacífico, entre Pacífico y Puente de Vallecas. Como veis, todas las edificaciones son nuevísimas. Este es un barrio que en principio eran todo casas bajas. Sus vecinos decían que era como vivir en un pueblo. Lo único que queda es este edificio que tenéis en el centro, que es una antigua corrala que se ha conseguido salvar. Pero esto al final se derriba todo porque hay un abandono institucional tremendo. Esto se convierte en una zona súper conflictiva, en un punto de venta de drogas increíble dentro de Madrid. Y al final, después de 20 años de abandono, se decide derribar todo y hacer este tipo de edificios que son las famosas gate communities estas, ¿no?, donde tú entras con tu coche, subes a tu piso, no ves a ningún vecino nunca y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que en este caso se construye este tipo de barrio que dinamita por completo las relaciones sociales de la gente que vive allí. Pero como en inicio esto era una barriada de casas bajas donde la sociabilidad era súper densa, al final esto sobrevive. Y hay espacios de resistencia como La Corrala, donde se ha instalado el Centro Social Seco, que es uno de los movimientos fundamentales del barrio, y luego a nosotras nos gusta mucho que han aprovechado esta parcela para reinstalar el huerto de Adelfas, que aquí lo tenéis, ¿no?, junto a las vías. Y luego queríamos enseñaros esto también, que dice: debajo de tanto gris hay un barrio de colores, ¿no?, que es una de las pintadas del Seco y que nos habla de que a pesar de todas las transformaciones que se están operando ahí, sin duda el barrio va a pervivir, ¿no?, por todo lo que se había tejido antes.
El barrio de Adelfas también es que a nivel de disposición, aquí lo tenéis, ¿no? Es que es bastante curioso. Dentro de lo que es los entornos así que, bueno, pues que van desapareciendo, ¿no? Que se van borrando porque resultan un patrimonio, una memoria incómoda, pues al final es que se va a quedar encajado, ¿no? Veis que aquí tenemos el puente de Pacífico y el puente de Vallecas, ¿no? Que es una zona así que realmente está como fragmentada por estas superestructuras que más que conectar, pues lo que están haciendo es segmentar el espacio, ¿no? Romperlo en 1000 pedazos y además hacer realmente pues la calidad de vida, de interacción en el espacio realmente complicada, ¿no? Este es el puente de Pacífico y aquí, a ver, tenemos el de Vallecas, ¿no? Entonces Adelfas se queda como en un territorio para nosotras como liminal también, un espacio extraño que en realidad nos permite reflexionar mucho sobre la construcción contemporánea de la ciudad y las cuestiones que se privilegian, ¿no? Siempre por encima del ser humano, ¿no? Claro. Este tipo de macroestructuras pues, responden a un concepto funcionalista de la ciudad, ¿no? Para conectar puntos muy distantes, pero a nivel micro lo que hacen es aislar los barrios y en el caso de Adelfas se ve muy bien y de hecho todo el borrado del paisaje anterior tiene que ver con esto que decía Yolanda de que es un patrimonio incómodo, ¿no? Y para cerrar queríamos hablaros de los patrimonios incómodos y de cómo habitualmente se borran del paisaje. Nosotras, el caso más abrumador al que nos hemos enfrentado es el del borrado total y absoluto de la antigua prisión de Carabanchel. Esto, así como muy resumido, la prisión funciona desde los años 40. A mediados de los 90 empiezan los movimientos vecinales a tomar muchísima fuerza para pedir el cierre porque clarísimamente estaba obsoleta y en principio las reivindicaciones lo que piden es que se utilice ese espacio, no necesariamente el edificio, pero sí el espacio para dotar al barrio de algunos servicios que necesitan como un hospital, que todavía hoy no tienen y que fue como la lucha inicial. En el 98 por fin cierra la cárcel, cada vez ganan más fuerza los movimientos vecinales. Sí que es verdad que en un principio se pide el cierre, se pide el derribo de la cárcel porque lo consideran dentro del barrio como un elemento que estigmatiza a todo el barrio, ¿no? Ir a Carabanchel era ir a la cárcel, sin más, se había apropiado como de todo el significado del barrio. Pero bueno, según avanza el tiempo, sí que se van dando cuenta de que la propia cárcel de Carabanchel es un elemento identitario fundamental para lo que es el tejido del barrio. Y poco a poco sus peticiones empiezan a transformarse, quieren que se conserve el edificio o al menos la cúpula central de la Estrella de la Cárcel, no sé si todos la recordáis, pero bueno, una cúpula enorme y las peticiones empiezan a derivarse a abrir ahí un centro de la memoria por las víctimas del sistema penitenciario franquista. Cuando esto empieza a ganar fuerza y cuando el barrio empieza a apropiarse a nivel simbólico de esta identidad de la cárcel, es cuando, con nocturnidad y alevosía, como dicen los vecinos, una madrugada de 2008 se derriba el edificio. Además, utilizando unas técnicas de derribo un tanto especiales y bastante caras, que mientras que se derriba el edificio se trituran los escombros y entonces de la noche a la mañana ahí no quedaba absolutamente ninguna huella de un edificio enorme. ¿Qué pasa? Que cuando nos manejamos con lo simbólico realmente es ahí donde se ve el peligro. Todavía hoy, aquí tenéis, es un descampado, no se ha hecho nada aquí, esto pertenece a medias al Ministerio del Interior y al Ayuntamiento, querían hacer pisos, los vecinos no lo han permitido y es una herida que está ahí abierta. Nosotras queríamos cerrar con esta idea de que lo simbólico realmente es muy importante y de cómo también algunas recuperaciones creemos que pueden ser significativas. Nosotras hemos tenido la suerte de llegar en el último momento a los actos que se han organizado en torno a la memoria de Arturo Barea, porque se le ha dado su nombre a una plaza de Lavapiés, esta placita. Este es uno, vamos, fuera de nuestras fronteras al menos, es considerado de los mejores escritores del exilio español, lo que pasa que por su orientación política él colaboró activamente con el bando republicano durante la guerra, ha sido totalmente borrado de la historia de la literatura, sí que es verdad que es bastante popular entre los lectores, lo hemos podido comprobar, pero desde luego en el espacio público de Madrid, que es la ciudad donde vivió la mayoría de su vida y la ciudad a la que amó y dedicó su obra más importante, no había nada en el espacio público que lo señalizara. Finalmente
Cibeles ha conseguido ponerle el nombre de Arturo Barea a esta plaza y nosotras sí que creemos que es significativo, ¿no?, que él tenga esta presencia en el espacio público. Al final nos gustaría, pues, bueno, nosotras el trabajo que hacemos creemos que poner todos estos debates que hemos intentado lanzar muy rápido encima de la mesa realmente pueden transformar la forma en la que vemos nuestra ciudad y en la que concebimos cómo se nos transmite nuestra identidad, ¿no? Y esa es como la gran pregunta que nosotras nos hacemos, que nos gustaría lanzaros, si realmente desde este terreno de lo simbólico y del debate colectivo se puede transformar la ciudad y cómo la habitamos o no. ¿Quieres agua? Hola. Jo, muchas gracias, y por lo que nos toca como organización, explicaros, ¿no? La propuesta que en su día nos hacía la Liminal era una preciosidad, porque era hacer esto paseando, que es lo que ellas hacen, ¿no? Y claro, no será muy difícil acoplar, porque poderlo hacer tranquilamente, ya no contado, sino paseando, pues requiere un par de horas. Yo tuve el gusto de poder hacer con ellas el recorrido por Carabanchel, que es mi barrio de la infancia y del que yo pensaba que sabía todo. Disfruté ese paseo, o sea, yo me lo pasé tan bien, y es una experiencia, me parece muy chula, y que os animo a consultar, porque es pasear, pero como en cada plaza te vas parando, en cada espacio que te apetece, y vas charlando con la gente que se ha apuntado a ese paseo. La gente es muy distinta, o sea, puede ser la vecina del barrio de 70 años, conmigo, con no sé quién, y luego cuando estás en la plaza, enfrente de la cárcel nos pasó una señora que venía con sus bolsas del mercado, entre el cementerio y la cárcel, era de, ¿qué hacéis aquí? Pero vosotras os sabéis la historia de la cárcel, ¿o no? Os voy a contar. Entonces es lo que se va generando a lo largo del paseo, ¿no? A mí me parece que es una forma preciosa de recuperar esa historia de las ciudades, de hacerla más de una manera viva y de aprender cosas que a veces contamos, yo por lo menos en clase, y que es difícil transmitir, ¿no? Y que se convierte en una experiencia súper gozosa, de la que además producen otros materiales. Bueno, yo es que me hice fan. Entonces es, decir que podíamos haberlo hecho más chulo, pero que no pudo ser, y animaros muchísimo a hacer el paseo, a consultar lo que hacen. Un placer. Muchas gracias. No, pero sí que es verdad, una cosa así como reseñar, que no se puede ver en una charla, y que creo que es muy importante lo que tú has destacado, ¿no? Para nosotras el pasear con gente distinta cada vez también es una fuente de riqueza tremenda, ¿no? Todo suena como muy a cliché, pero es cierto todo lo que se aprende durante los paseos y lo que te va aportando cada grupo, ¿no? Porque al final nosotras bebemos mucho también de las memorias personales de quien viene. Hubo una cosa muy graciosa, digo, si nadie se nada. No, porque ellas al principio se referían, porque van con su PowerPoint manual, no con sus fotos ahí en cartones que enseñan. Entonces, un par de veces que os referisteis al extrarradio, ¿no? En Carabanchel. La mayor parte de la gente que estábamos en el paseo éramos del barrio, ¿no? Entonces una señora ya dijo, oye, perdona, esto es el centro. O sea, el extrarradio es Móstoles, Entonces, como que da también, para este tipo de conversaciones que a mí me parecen muy potentes, muy potentes. Total. ¿Más? Yo soy del barrio que habéis descrito, y os iba a decir que hay todavía muchos restos industriales. O sea, yo ya tengo unos años, pero tampoco soy anciana. ¿Eres de Pacífico? Yo soy del barrio de Pacífico. Yo he nacido en Narciso Serra y mis abuelos han vivido en Juan de Urbieta toda su vida como emigrantes a Madrid. Entonces, claro, todos esos espacios, o sea, la Basílica de Atocha era donde se iba a hacer la comunión, el Panteón era donde se iba a ver mujeres en tetas, quiero decir que es nuestra tierra. Por supuesto, la fábrica de tapices. La fábrica de tapices, sí, para los vecinos del barrio es un espacio muy especial, porque se aprecia y se desprecia a partes iguales. Se aprecia por lo que significaba de una manufactura de altísimo nivel, y se desprecia porque ahora mismo está siendo alquilada parcialmente a un think tank estupendo, pero también a unos señores que no son más que una panda de, en fin, gente que no necesitaría ese tipo de vivienda social, ¿no? Porque realmente... bueno, y entonces los vecinos, mi madre sigue viviendo en el barrio, están enfadados. Hay un espacio interesantísimo que además se ha recuperado de una manera peculiar, que es en la calle Juan de Urbieta, la fábrica donde está la gran chimenea. Sí. Yo siempre he vivido con esa fábrica funcionando, porque mis padrinos, ¿ah, sí? Mis padrinos han vivido ahí dentro, tenían un taller de pasta.
pasta de bisutería. Y yo he entrado en esa casa hasta mis 14, 15 años, que finalmente a ellos los desalojaron y bueno, eran los últimos residentes, ¿no? Eran casas con taller y podían vivir en la casa, podían vivir en el taller, y además fue el centro de reparto del extraperlo durante la guerra, porque uno de ellos trabajaba en abastos, se hicieron ahí una especie de cooperativa para evitar que las familias que tenían los hombres en el frente sufrieran de más la falta. O sea, que es un espacio brutal de memoria. Lo que pasa es que se están muriendo ya los que lo vivieron, ¿no? Y han dejado la chimenea. Solo la chimenea. Solo la chimenea en un patio con piscina y en un Sí, edificio es de extraño, este estilo. Ahí, ¿no? Y luego la calle Granada, lo que eran las fábricas de la luz, que eran 2 turbinas brutales, una de ellas con un chalet delante y la otra con un descampado. La del descampado sigue, pero ya no se aprecia los restos de las turbinas. Lo que pasa que para todos los vecinos eso es la fábrica de la luz, que claro, cuando nosotros éramos pequeñas nos llamaba mucho la atención, ¿no? Y hay bastantes espacios aún de tipo talleres, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, bueno, incluso las propias corralas ahora mismo están cerradas de manera que nadie sabe, si no lo has visto a paja a vuelo, que eso es una corrala por la estructura, ¿no? Pero sí, la de la avenida de Barcelona, esa es espectacular, y cualquiera Sí. lo diría, ¿no? Que es una corrala. sí, ¿no? y luego Desde también fuera. muy interesante, donde hacíamos las asambleas del 15M ya en los barrios, donde están lo que fueron los antiguos cuarteles. Los cuarteles. Los cuarteles, que ahora mismo es un centro con piscina y con equipamiento. La verdad es que todavía quedan sitios, y es verdad que es un barrio que da muchísimo para ver qué se ha dejado caer y qué se ha recuperado, ¿no? Porque bueno, Sí. es un barrio en ese sentido peculiar. Muchas gracias por el trabajo, me encanta, chicas. Ay, gracias. ¿Más? Por allí. Buenas, primero de todo agradeceros la charla, aunque hemos llegado un poco tarde, lo que hemos visto nos ha gustado bastante. Y bueno, no sé si lo habréis hablado antes, pero me gustaría saber vuestra opinión con el tema de la gentrificación, ya que han salido algunos barrios que pues ahora están un poco con el tema como puede ser Lavapiés y demás, y pues me gustaría saber qué opinión os merece y tal, y cómo lo planteáis, porque quizás es una buena forma de rehabilitar ciertos barrios y tal, pero quizás ahí también se puede perder un poco lo que es la cultura del barrio y tal, y me gustaría saber un poco pues eso, qué pensáis al respecto. O sea, yo hay una cosa dentro del proceso, o sea, como que la gentrificación es un proceso muy complejo, ¿no? Que también implica muchos agentes, digamos, muchos elementos, ¿no? Y nosotras, en nuestro caso, pues trabajamos siempre en el territorio de lo simbólico, o sea, las dos trabajamos con la identidad, con la historia, con este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, dentro de todos estos procesos, ¿no?, que se sufren en un espacio cuando está sometido a esta presión de la gentrificación, uno que parece, o sea, que muchas veces yo creo que pasa más desapercibido, ¿no?, porque no es tan físico, ¿no?, pero es muy importante, es el borrado de la memoria, ¿no? Es decir, si no conocemos la historia de este espacio, si no lo entendemos como algo nuestro, si no sabemos que la identidad que nos señala, ¿no?, pues también nos habla mucho de nosotros, cuando ese espacio se derribe, después de estar un tiempo vacío, pues tampoco vamos a pelear por esto, ¿no? Es decir, a mí me gustaba mucho, estuvimos hablando en una ocasión con un chico que estaba como muy activo dentro del grupo de EVA, ¿no? Conocéis, ¿no?, el espacio del mercado de frutas allá en Legazpi, ¿no? Y me gustó mucho una cosa que decía, ¿no?, que es que este era un espacio que, como estaba también vacío, estaba pues poco olvidado, ¿no?, ahí, y que con este proceso de reivindicación que ellos habían generado, habían puesto al mercado en el mapa, ¿no?, como que lo habían puesto en la atención y en la conciencia del colectivo, y a partir de ahí estaba empezando a generarse un respeto y un apego que les llevaba pues a defender este lugar, ¿no? Sí, también cuando hablamos de gentrificación se suele centrar mucho el discurso, porque es una cosa como que afecta de una forma muy violenta, en el tema de la elitización residencial, ¿no? O sea, cómo suben los precios de las viviendas y expulsan a los vecinos, pero creemos también que un factor importantísimo y súper agresivo de la gentrificación que está sufriendo Madrid en muchos barrios es la espectacularización, perdonad que son todo palabras largas, espectacularización del entorno, ¿no?, y la homogeneización de los paisajes. Entonces, para nosotras quizás es muy optimista por nuestra parte, ¿no?, pero creemos que verdaderamente este trabajo que intentamos
intentamos realizar y que realiza mucha gente, de trabajar con la identidad, con la memoria, de saber quiénes somos los madrileños, de dónde venimos, cómo se construye esta ciudad y cuál ha sido el proceso, y apreciarlo de verdad, puede ayudar a frenar estas dinámicas, porque desde luego son cosas que no queremos perder. Eso queremos pensar. No sé. Chimpún. Gracias. Muchas gracias. Hay que cerrar la sesión.